Quería comenzar este editorial criticando a cierto político de derechas que dice representa a la provincia de Almería en el Congreso de los Diputados y a su nefasto y odioso comportamiento en estos momentos de tragedias en ciertas localidades de la provincia de Valencia. Pero me voy a callar, porque no es el momento. Aunque su estupidez queda más que demostrada en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Voy a referirme a todos los almerienses en particular, aunque extiendo este mensaje al resto de españoles. A pesar de que la Dana ha pasado también por la región de Almería y ha provocado destrozos como los ocurridos en los invernaderos de El Ejido, ante una situación de desgracia como esta, los almerienses han vuelto a demostrar que en solidaridad no les gana nadie y se han puesto manos a la obra para ayudar a la gente de Valencia. Desde varias organizaciones, asociaciones y fundaciones de Almería me han informado que están literalmente desbordados ante la gran ola de solidaridad en favor de los afectados por la Dana. Kilos y kilos y kilos de material de primera necesidad, de alimento, de ropa, de material sanitario, litros y litros de agua que necesitan, porque el agua de esas localidades se ha convertido en agua no potable. Decenas de camiones, coches y furgonetas con destino a Valencia, cargados no solo de estos materiales tan esenciales para la población valenciana, sino de solidaridad, de ganas de ayudar, de sentimiento positivo a pesar de la situación tan terrible que están sufriendo. Desde el canal, estos Almerías Acio, muchas gracias a todos los almerienses en particular y al resto de españoles en general por demostrar que somos un pueblo solidario que no dejamos a nadie abandonado. Y esto se ha visto ahora y se ha visto en tragedias anteriores. Después de este editorial vais a poder ver dos informaciones que os mostrarán dos maneras de las que podéis ayudar a la gente de Valencia, tanto con donaciones monetarias como de material de primera necesidad. Gracias a todos por vuestra solidaridad, siempre presente en momentos tan trágicos como este. Amunt València, estem amb vosaltres, estem al vostre costat. Y ahora, noticias. El temporal que ha azotado gran parte del territorio español esta semana, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y que ha causado más de un centenar de fallecidos, ha vuelto a mostrar la solidaridad de los habitantes de Almería y del resto de España, a pesar de que la Dana también ha pasado por la región y ha provocado cuantiosos daños materiales en lugares como El Ejido, Serón, Macael y en varias localidades del Valle de la Almanzora. Ante esta tragedia que ya ha dejado más de 200 muertos en estos momentos, sobre todo en la zona de Valencia, Almería también se moviliza para ayudar a los afectados y la Hermandad de las Angustias de Almería ha lanzado una colecta solidaria que canalizará a través de Cáritas. Aunque ya han pasado unos días desde la tragedia, es urgente ofrecer refugio, comida, ropa y medicinas, declara la Hermandad, que ha decidido colaborar con Cáritas por su rápida acción en las zonas afectadas. Las donaciones monetarias son una prioridad para hacer llegar la ayuda de forma efectiva, pero más lo es recibir material de todo tipo, como mantas, ropa de abrigo, ropa de bebé, de niño, pañales o material sanitario, de todo lo necesario para sobrevivir a esta catástrofe natural. La hermandad facilita dos métodos para donar, mediante transferencia bancaria al número de cuenta con el concepto DANA, ES 93 30 58 01 27 45 27 20 70 83 96 o a través de Bizum a ONG 04813 Hermandad de las Angustias. Aunque esto es lo que menos importa ahora, para que puedas deducir tu donación hasta el 80% en tu declaración de la renta, la Hermandad sugiere enviar un correo a hermandaddelasangustias@gmail.com con tus datos y el justificante. Sin dejar el tema de la solidaridad con la gente de Valencia, la Fundación Isabel Enrique Díaz, en colaboración con el Colegio Altaduna Saladares de Almería, han organizado una campaña de recogida tanto de dinero como de material de primera necesidad. En un comunicado firmado por la propia Fundación, el Colegio Altaduna Saladares y las asociaciones de madres y padres de estos centros solicitan la colaboración y generosidad de todos, conscientes de la importancia de actuar en momentos como este, en solidaridad con la gente de Valencia perjudicada por el paso de la Dana.
En este escrito se pide alimentos infantiles, material sanitario, ropa y pañales. Lo podéis llevar tanto a los colegios situados en la carretera de Alicún, kilómetro 8 de Roquetas de Mar, como en la carretera de Alicún, kilómetro 10-300 en el Parador de las Hortichuelas, o a la Fundación Isabel Enrique Díaz, situada en la calle Río Aguas 56 en La Juaida, Viator. También podéis colaborar con donaciones monetarias a través de dos vías: transferencia bancaria a la cuenta corriente ES 77 0049 3927 5127 1446 77 51. El concepto no hace falta, pero si queréis poner algo, es opción vuestra. Y la otra manera es a través de la aplicación móvil de Bizum al 06186. Cualquier ayuda, por muy pequeña que sea, sumará a la montaña de solidaridad que está creciendo cada vez más tanto en Almería como en el resto de España. Gracias por tu colaboración. Detenido en Almería un presunto integrante de la banda latina Dominican Don't Play con orden de prisión activa desde 2018. La Policía Nacional ha informado que el arrestado, buscado por la Audiencia Provincial de Madrid, estaba implicado en una violenta agresión con machetes que tuvo lugar el 23 de febrero de 2018, en la que dos miembros de la banda rival latina Trinitarios resultaron heridos de gravedad. Tras su arresto inicial junto a 5 compañeros de la banda, el ahora detenido habría logrado eludir la justicia, cambiando continuamente de domicilio para no ser localizado. Según la policía, en Madrid contaba con la protección de familiares donde dormía en una vivienda en la zona sur de la ciudad. También se le habría localizado en Yuncos, Toledo, donde utilizaba viviendas ocupadas de manera ilegal para ocultarse de las fuerzas del orden. Los agentes lograron localizarlo en su nuevo domicilio en Almería, donde procedieron a su detención en el momento en el que el delincuente salía de la vivienda. Esta operación pone de manifiesto los esfuerzos de la Policía Nacional en su lucha contra las bandas latinas y su compromiso de llevar a los responsables de estos actos violentos ante la justicia. Siguiendo con el tema de la delincuencia, el Sindicato Unificado de Policía ha presentado un informe sobre el nivel de criminalidad en la provincia de Almería que revela un aumento preocupante en la actividad delictiva. Utilizando un estudio de Big Data, un estudio con gran volumen de datos, que incluye estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones, se han identificado varias causas que revelan este aumento significativo de la criminalidad en la región. Según el sindicato, las causas identificadas en Almería incluyen factores geográficos, como la extensa superficie de invernaderos agrícolas que requieren supervisión específica. Además, la renta per cápita de los almerienses, que es la más baja a nivel nacional con 10.103 euros de ingreso neto, también influye en la situación. Por último, los resultados educativos en la provincia, que se encuentran por debajo del promedio nacional en varias áreas. El informe indica que la presión contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar ha desplazado estas actividades hacia Almería, donde los recursos policiales son más limitados. Barrios como Campo Hermoso, Las Norias y El Puche se encuentran entre los más afectados por esta marginalidad. Entre 2018 y 2023 se registró un aumento del 11,5% en la criminalidad, pasando de 22.514 delitos en 2022 a 25.006 en 2023. Los delitos más comunes incluyen hurtos y cibercriminalidad, con un alarmante aumento del 44,9% en estafas informáticas. Aunque algunos delitos como robos con fuerza y sustracciones de vehículos han disminuido, los delitos sexuales y homicidios muestran una tendencia creciente, lo que pone de manifiesto la necesidad de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la provincia de Almería. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha anunciado que más de 56.000 almerienses han recibido ya la vacuna contra la gripe desde el inicio de la campaña el pasado 30 de septiembre. Hasta el 25 de octubre se han administrado 56.463 dosis de la vacuna antigripal y 27.237 contra la COVID-19. En cuanto a la vacunación infantil, 9.054 niños de entre los 6 meses y los 5 años de edad han sido inmunizados, lo que representa un 30,60% de la población diana. Entre los mayores de 80 años, 12.277 han recibido la vacuna contra la gripe, alcanzando un 46,32% de cobertura. Belmonte ha subrayado que el objetivo para la campaña 2024-2025 es lograr un 75% de cobertura en mayores embarazadas y profesionales sanitarios. Desde el 23 de octubre, los mayores de 60 años y ciertos grupos profesionales, como cuerpos y fuerzas de seguridad de instituciones penitenciarias y otros grupos profesionales, como veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos, pueden recibir la doble vacunación. En diciembre se administrará la vacuna combinada a convivientes de personas de riesgo. Además, la campaña de este año introduce novedades como la vacunación contra el virus respiratorio sincitial para menores de 6 años y la ampliación de la vacunación del virus del papiloma humano a chicos de 12 a 18 años, beneficiando ya a 125.000 jóvenes en la comunidad autónoma andaluza. No dudéis en vacunaros, hacedlo por vuestra salud, por vosotros y por aquellos a los que queréis. Acabamos con música y podcast.
Cada mañana, desde un viejo bloque de pisos en Garrucha, se emite Estación GNG, un programa musical que ha logrado llegar a oyentes en Colombia, Estados Unidos y hasta Tailandia. Este proyecto, que nació hace 15 años de la mano del DJ Guillermo Nieto, se transformó en podcast en 2017, alcanzando recientemente casi 2 millones de descargas anuales, el doble que el año anterior. Estación GNG es candidato a los premios iVoox, donde se reconocen los mejores podcasts de diversas categorías. Guillermo explica que en 2023 lograron estar entre los 10 primeros de España en la categoría musical, lo que les proporcionó gran visibilidad. La comunidad de oyentes, los estacionícolas, se ha movilizado a través del WhatsApp para impulsar los votos, lo que el locutor agradece enormemente. No solo eso, en julio, Amazon Music incluyó a Estación GNG entre los podcasts recomendados para el verano, un hito importante para el programa. Con una filosofía de independencia y cercanía, Guillermo ha sido el altavoz de numerosos artistas de Almería, ofreciendo un espacio para que su música sea escuchada. Con más de 44.000 seguidores en redes y 12.000 suscriptores, Guillermo Nieto continúa haciendo lo que ama, con el mar Mediterráneo de fondo y siempre con el lema de paz y música en su corazón. No dudéis en escucharlo, os aseguro que os encantará. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like al vídeo, opinar sobre la información publicada, suscribiros al canal y compartirlo. Esto es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.